Hola, hoy vamos a hablar dentro del campo de la computación física sobre los sensores. Como siempre en este vídeo, hemos cortado nuestro vídeo en 6 submaterias. Una, definiremos qué son los sensores, hablaremos qué tipo de cosas podemos medir con los sensores, veremos también diferentes tipos de sensores, veremos cómo medir estos datos dentro del mundo digital, veremos qué aspectos a tener en cuenta cuando empleemos sensores en nuestros proyectos y finalmente tendremos un ejercicio para el final de la actividad. La gran pregunta es, ¿qué son los sensores? Pues bien, son dispositivos electrónicos, que también llamamos transductores, que pueden medir cualidades de nuestro entorno y usarlas dentro de lo que sería un sistema de desarrollo digital. Es decir, podríamos medir aspectos como temperatura, humedad o similar y tomar esos valores dentro de un ordenador. Los sensores pueden medir cualquier variable del entorno, desde la humedad o si hay personas en una sala o si alguien sujeta un objeto determinado en una mano o cualquier cosa que os podáis imaginar. Lo que es importante realmente es cómo interpretar esos datos. Es decir, si yo tengo una habitación a temperatura constante, por ejemplo, y alguien abre la puerta, la temperatura va a cambiar. De esa manera yo puedo detectar que se abre una puerta sin tener que monitorizar necesariamente la puerta. Esto es muy importante tener en cuenta. Es decir, un sensor nos da una serie de valores, lo que es importante es cómo nosotros interpretemos los datos. Os voy a poner otro ejemplo, que sería cómo poder medir la presencia de personas en una habitación. En esta transparencia veis 4 tipos diferentes de sensores que pueden medir la presencia de personas en la habitación. Uno sería un sensor de luz, con el que podríamos detectar que se proyecte una sombra sobre el suelo, por ejemplo, cuando alguien pase. Otro sería un sensor PIR, que se dice infrared pasiva o passive infrared, que es un sensor que detecta el movimiento de cuerpos humanos dentro de una habitación. El siguiente es un sensor de distancia infrarrojo, que detecta a qué distancia se encuentra un objeto. Y el último es un sensor de distancia de ultrasonidos, que puede llegar a mayor distancia que el anterior, puede alcanzar hasta 10 metros de distancia, de manera que podemos detectar que alguien pase a través de una habitación de un determinado tamaño. Como veis, con estos 4 sensores diferentes podemos determinar la presencia de gente en un entorno. Eso es a lo que me refería antes. Nosotros tenemos que hacer sentido del tipo de dato que estamos estudiando. En cuanto a tipos de sensores, podemos categorizarlos de muchísimas maneras, pero yo recomiendo una categorización muy sencilla, que sería los sensores que ya están acondicionados para su uso directo con microcontroladores y los que no. En esta transparencia veis dos ejemplos. Uno sería un sensor LDR, que es un sensor de luz, que no está acondicionado, es decir, hace falta crear algún tipo de circuito para poder conectarlo a un microcontrolador y de esa manera leer su información. El segundo sensor de acelerómetro, que viene ya en una placa preparada, de manera que solo hay que conectar alimentación, tierra y las patas de señal directamente a entradas del microcontrolador. Esto sería un sensor acondicionado. De esta manera podemos siempre distinguir los sensores entre acondicionados y no acondicionados, aquellos que ya están listos y aquellos que hace falta preparar. ¿Cómo trabajan los sensores dentro del mundo digital? Porque como bien sabéis, en el mundo real nosotros podemos definir los rangos de valores que queremos medir. Por ejemplo, queremos medir la temperatura. La temperatura en un entorno humano normal irá desde menos 20 grados hasta aproximadamente 60 o 70 grados. Eso es una serie de valores que tenemos que poder mapear dentro de un sistema microcontrolador. Pues bien, la forma de hacer esto es que los transductores puedan convertir ese cambio de una materia física, de una propiedad física, a un cambio en corriente o voltaje, que sería lo que podemos leer dentro del microcontrolador. Esos cambios de corriente y voltaje se leen a través de un dispositivo que se llama conversor analógico digital. En inglés, Analog to Digital Converter. Como veis en esta gráfica, lo que hace es tomar una señal, en este caso estamos mostrando una onda sinusoidal, y nos devuelve una serie de números. Por correspondencia, hay otros dispositivos que hacen la operación inversa, toman una serie de números y los pueden convertir en señales analógicas. Pero ese no es el objeto de estudio de los sensores. En esencia, un sensor transforma un cambio de voltaje en el entorno a través de un conversor analógico digital en algo que podamos leer dentro de un microcontrolador y podamos utilizar dentro de un programa, porque lo importante al final es poder emplear esa variable del mundo real dentro de un programa para poder tomar una decisión a través de software. ¿Qué tipo de cosas tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con sensores? La primera de ellas es si ya existe información sobre lo que queremos hacer. Eso nos ahorrará muchísimo trabajo a la hora de intentar buscar cómo poder medir algo que queramos medir. Por ejemplo, si queremos medir la humedad en la Tierra, hay cientos de ejemplos en Internet sobre cómo crear tus propios sensores que puedan hacer esa medición y capturarla dentro de un microcontrolador y por ende enviar los datos hacia un ordenador.
También un aspecto técnico muy importante es que hasta ahora, hasta recientemente, trabajamos siempre con sensores y actuadores que funcionaban a 5 voltios. Recientemente han empezado a aparecer muchísimos sensores a 3,3 voltios. Es importante que tengáis esto en cuenta a la hora de poder crear vuestros montajes para que no queméis los circuitos que busquéis. También, no he comentado hasta ahora, pero hay sensores que no te dan necesariamente un valor analógico para leer, sino que lo que te ofrecen es directamente algún tipo de puerto de datos, por ejemplo, un puerto serie, un puerto I2C o un puerto SPI, con datos que puedes leer digitalmente ya dentro de tu microcontrolador. Es importante que veáis si también te ofrecen ese tipo de sistema. Y finalmente, algo muy importante tener en cuenta es si el sensor que queréis utilizar requiere algún periodo de calentamiento. Por ejemplo, los sensores que miden gases, que miden monóxido de carbono, CO2 o sencillamente la cantidad de oxígeno, esos sensores requieren calentarse a 5 voltios durante un periodo de tiempo de 5 o 10 minutos, lo que especifica la hoja de características. Es importante que lo tengáis en cuenta para cuando creéis vuestros circuitos.